Cosa de indios. Vamos a hacer una crónica sobre algunas palabras de origen nativo. Hay que tener en cuenta que el mestizaje étnico que nos caracteriza, o sea, esa mezcla de sangre nativa, europea e incluso africana, tiene también un correlato en nuestra cultura. Nuestra cultura también mestiza. En particular, digamos que nos hemos apropiado a través del tiempo de un sinnúmero de palabras que pertenecen a las lenguas habladas por nuestros pueblos originarios. Entonces, referenciar el origen de algunos de estos términos es un ejercicio válido para dar cuenta de tal apropiación. Para empezar, digamos que en el actual territorio argentino, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en México y en Perú, en la época anterior a la llegada de los españoles, la población nativa era muy escasa, lo que no implica que no hayan existido gran variedad de pueblos, los cuales, según la región, desarrollaron pautas culturales específicas. Bien, por otro lado también tengamos en cuenta que el término cultura abarca todas las manifestaciones de la vida humana en sociedad. Por ejemplo, costumbres alimenticias, de comunicarse, religiosas, en el vestir, de establecer la jerarquía social e incluso para producir herramientas. Entonces, referenciar algunas palabras de origen nativo que nos sirve para mostrar que existen en la actualidad, que persisten y que algunas han sido adaptadas y otras conservan su sentido original. Podemos plantear lo siguiente: ¿cuáles son las provincias que llevan por nombre palabras de origen nativo? ¿A vos qué te parece? ¿Cuáles pueden ser las provincias? Un poco también yo lo preguntaba y pensaba un poco. Me suena Jujuy, bien. Me suena Neuquén. Bien. A ver, ¿hay algunas más? Tenemos Jujuy. Bien, Jujuy, según algunos escritores e investigadores, antes de la llegada de los españoles al territorio que hoy comprende precisamente la provincia de Jujuy, la provincia más norteña de la Argentina, ya se conocía la existencia de un valle llamado por los nativos de la zona con la palabra Xuxuy, con X. Dicha y escrita de esta forma por los españoles. Los españoles la escuchan la palabra Xuxuy y así es como la escriben. El vocablo, o sea, esta palabra provendría de la lengua guaraní. Guaraní allá en Jujuy. Exactamente. Hay, sí, la influencia de los guaraníes que se los suele ubicar en la zona del Paraguay, sí, del sur de Brasil, también había llegado a esta región. El vocablo entonces provendría de la lengua guaraní y significaría confluencia o reunión de ríos. Xuxuy, Jujuy, confluencia o reunión de ríos. El nombre de la provincia deriva, lógicamente, del de su capital, San Salvador de Jujuy, que fue fundada por los españoles en 1593. Claro, primero está la ciudad, después la provincia. Exactamente, casi todas sí, lo que se conoce como las antiguas provincias, claro, surge ese nombre a partir de su capital. Posteriormente también otra palabra de origen nativo, si nos vamos más hacia el sur, sí, Catamarca. Ajá. Catamarca la palabra es de origen quichua y significa castillo o fortaleza en la falda. Toma. Cata es falda o ladera, mientras que marca es castillo o fortaleza en quichua. Sí. El nombre de la provincia, como dijimos, deriva de su capital, San Fernando del Valle de Catamarca, fundada en 1683. El quichua o quechua es una familia de idiomas originarias de los Andes peruanos. Bien. Hacia el siglo XV, el quichua se convirtió en la lengua oficial del Estado incaico. Claro, recuerdan, los incas se expanden, hacia el norte llegan hasta el sur de Colombia, hacia el sur llegan hasta esta zona de Tucumán, incluso norte de Córdoba, e imponen a los pueblos que dominan su lengua. La lengua quichua, la lengua del Estado incaico, se la imponen por sobre sus propias lenguas. Después nos vamos más hacia el centro, podríamos decir, sí, Tucumán. Bien, Tucumán, se cree que el nombre Tucumán deriva de Tucma.
que para algunos historiadores es el nombre dado a la región por los incas y que luego los españoles llamaron Tucumán. Suena todo muy semejante, ¿no? Sí. Otros investigadores deducen que Tucma era el nombre de un poderoso cacique calchaquí. Ajá. El nombre de la provincia deriva del de su capital, San Miguel de Tucumán, que tuvo dos emplazamientos. Se funda primero en 1565 y un segundo emplazamiento, que es el actual, 1685. Ahí tenemos siglo XVI, siglo XVII, donde se van fundando todas estas ciudades. Entonces, Tucumán también derivaría de palabras de origen quichua, o sea, de los incas. Posteriormente, otra provincia, Sí. Chaco, Ah, la provincia de Chaco. Los españoles llamaron Chaco a una extensa región al este de Tucumán, cuyos límites orientales eran los ríos Paraguay y Paraná, más o menos para tener una idea geográfica. Al este de Tucumán, al oeste sería el límite el río Paraná y el río Paraguay. Esa sería la región a la que los españoles denominaban Chaco. Algunos sostienen que la voz Chaco, en quichua, Chacu, designaba a una gran reunión de naciones indígenas que encontraban en esa región un refugio seguro. Fíjense la abreviación, o sea qué breve que era. Con Chacu, una todo esto referenciaba una especie de reunión de naciones indígenas. Otros suponían que la palabra Chacu se originó en un sistema de cacería de vicuñas que practicaban los nativos de la zona. Ajá. Una tercera opción planteaba que la palabra era usada por los nativos para nombrar a los lugares donde existía gran variedad de animales para la caza. Era semejante. Chacu era una palabra que era utilizada para nombrar esa región que nosotros conocemos como Chaco. También fue el Gran Chaco en algún Santiago del momento. Estero, supongo que también. También, recordemos que Chaco, antes de ser provincia, formaba parte de un territorio nacional que incluía Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, una región de Santiago. Todo eso era el Chaco. El Gran Chaco. Y bueno, llegaba, digamos, hasta Paraguay. Llega también. incluso el Paraguay, sí. La guerra del Chaco. Exactamente. Bolivia, exactamente. Paraguay. Caracterizada más que nada por una cuestión geográfica de fauna y flora, digamos. Sí. Una región de bosques. Esa era la gran región donde el habitaban estos impenetrable, pueblos. digamos, ahí está. Exactamente. La Pampa, otra provincia. La Pampa. Pampa proviene del quechua y significa llano, llanura o espacio sin límite. Pampa es eso, y básicamente podemos hablar de una provincia caracterizada por su relieve de llanura. Región pampeana, entonces tiene Pampa, pampeana, pampeano viene de ahí. Todas derivaciones de la palabra Pampa, que fue el nombre que los españoles dieron a distintas etnias nativas que poblaban la región pampeana. Pero el nombre Pampa era de origen nativo. Lo escuchan los españoles y así le dan los nombres a estas etnias nativas, entre las cuales se encontraban los tehuelches. También los tehuelches son pueblos originarios de esa región. El que vos nombraste antes también, otra Neuquén. provincia, Neuquén, Que es Capicúa. es Capicúa, exactamente. La provincia recibe el nombre del río Neuquén, Sí. o sea, provincia, río en origen, el río Neuquén. Según las fuentes, el término deriva de la palabra Neuquén o Nehuenquén, que significa correntoso, o de una voz araucana, Ñedquén, bien, fíjense que es similar, que significa atrevido, arrogante, audaz. Bueno, la ciudad de Neuquén, capital de la provincia, se funda recién en 1904 y en 1955 el Congreso Nacional sanciona la ley por la cual se creó la provincia. Es una Es que provincia muy nueva. Muy contemporánea. Claro, porque al igual que Chaco, anteriormente formaba parte de un territorio nacional. Entonces, Neuquén deriva del nombre del río y de voces araucanas. Y la última, Chubut. Sí, me imaginaba. Bien. El nombre proviene del vocablo chupat, perteneciente a una lengua de las etnias tehuelches. Recordemos, tehuelches también, habitantes de esa zona. Y hay dos teorías en cuanto a su significado. Para algunos quiere decir transparente, recordemos referencia al río. Para otros, tortuoso con muchas vueltas. Siempre es la referencia a ese río que da origen a el nombre de la provincia y que tiene su origen en la lengua de las etnias tehuelches. Entonces,
De las 24 provincias argentinas, 7 de nuestras provincias llevan un nombre originario. Es un buen promedio. Un buen promedio, sí. 7 sobre 24. Pasamos a otros nombres. A ver, dale, me interesa. Marcas reconocidas de productos alimenticios. A ver. Yo le voy a hacer una pregunta y voy a recurrir a su memoria. A ver. El arroz más rendidor. Mocoví. Muy bien. Ahí está, bien. ¿Qué es? La marca del arroz Mocoví está en el mercado desde 1961. Ajá. Bien. El producto primero perteneció a una firma de Molino Arrocero San Javier y hoy es una firma de Coronel Arnold en Santa Fe. O sea, es una marca de una empresa que es santafesina. Ahora, ¿quiénes fueron los mocovíes? Los mocovíes son un pueblo de la etnia Guaycurú que habitó las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe. Ajá. Antes de la llegada de los españoles vivían de la caza y la recolección. Se caracterizaron los mocovíes por ser un pueblo muy guerrero. El Viernes Santo de 1686, unos 800 mocovíes arrasaron la ciudad de Nuestra Señora de la Talavera del Esteco. ¿A dónde es eso? En la provincia de Chaco. Antes, todavía en ese momento no era la provincia de Chaco, actualmente Chaco. La localidad desapareció. Toma. Bien. En junio de 1690 atacaron San Miguel del Tucumán, matando a 45 personas. Toma. Eran bravos los mocovíes. A principios del siglo XVIII, la presión española hizo que los mocovíes se trasladaran hacia el sur de la provincia del Chaco y norte de la provincia de Santa Fe, llegando a atacar la ciudad de Santa Fe en varias ocasiones. No andaban con chiquitas. No. Y para tener en cuenta, en Rosario, Venado Tuerto, Recreo, Reconquista, Melincué, Firmat, Casilda. Hasta allá abajo, hasta acá cerca. Sí, y en algunas localidades menores se encuentran comunidades mocovíes. Mirá. Sumando 1000 familias en Colonia Dolores, en el departamento San Justo, donde más del 90% de la población urbana es mocoví. En el Censo Nacional de 2010 reveló la existencia de 22.500 personas que se autorreconocieron como mocovíes. 22.500 personas no es poco, que se reconocen pertenecientes o con lazos sanguíneos a los antiguos mocovíes. Sí. Bien, a ver si acertamos otras. A ver. Esta es fácil. A ver. El sabor del encuentro. La cerveza Quilmes. Muy bien. Ahí está. Claro, Quilmes. Bien. Hay toda una historia que los traslada. A ver. Y la vamos a contar un poco, puede ser, ¿le parece? Sí. Quilmes fue una cervecería argentina fundada por Otto Bemberg en la localidad del mismo nombre en 1888. Este Otto no tenía nada que ver con los pueblos originarios. ¿O sí? No suena muy originario Bemberg. Sí, alemán. Se lanzó al mercado en mayo de 1890 la cerveza, o sea, ya hace 130 años que está con nosotros la cerveza Quilmes. Y desde el 2006 es parte la empresa de una multinacional con sede fiscal en Bélgica, o sea que ya no es una cerveza, el sabor del encuentro. Decían que era brasileña en una época, ¿te acordás? Bueno, es una multinacional. Es una multinacional que dice que tiene sede fiscal en Bélgica, o sea que tributa en Bélgica. ¿Qué, no deja mucha... No pagan impuestos acá. Lo fiscal no lo está dejando en nuestras tierras. Bien, pero ¿quiénes fueron los Quilmes? Sí. Fueron un pueblo de la etnia calchaquí, recordemos los valles calchaquíes allá en Tucumán, que habitaron el oeste de la actual provincia de Tucumán. Se establecieron en los valles calchaquíes a finales del siglo XV y durante las guerras calchaquíes, guerras entre los nativos y los españoles, los Quilmes opusieron una feroz resistencia precisamente al europeo. La derrota final sobrevino luego del levantamiento del líder quilme Felipe Calchaquí en 1665. Sí. Un año después, en 1666, la Real Audiencia de Buenos Aires decretó la deportación de 2.000 nativos de la etnia Quilmes a una reducción ubicada al sureste de Buenos Aires. ¿Dónde está el distrito, la localidad de Quilmes, la ciudad de Quilmes? Claro, y ahí está el nexo. ¿Por qué Quilmes? Claro, los trajeron de allá. No, aparte tengo entendido, trasladarlos desde allá de Tucumán, Catamarca, por ahí, digamos, lo básico Calchaquí, hasta Buenos Aires fue una matanza. Fue una matanza, sí. A tal punto que a la reducción llegaron unas 200 familias,
algo más de 1000 personas, o sea, casi el 50% pereció en la travesía. Población que no paró de decrecer con el tiempo. Imagínate, vos lo llevás a la zona sur de Buenos Aires, clima húmedo, frío, también, sí. y en el norte Calchaquí seco, o sea, en los valles Calchaquí es seco. Bueno, evidentemente esto hizo a que con el tiempo vaya decreciendo la población. En 1806, cuando las tropas comandadas por William Beresford atravesaron la región durante la primera invasión inglesa, no registraron actividad alguna en la reducción. Constó en los textos que habían dejado los ingleses, y según una carta escrita en 1810 por el cura párroco de la zona, los últimos indígenas habían fallecido a fines del siglo XVIII. En 1812, ya dentro del periodo revolucionario, el primer triunvirato declaró extinta la etnia, Sí. aunque admitía la existencia de 3 familias mestizas, de apellidos Navarro, Amaya y Santellán. En agosto de 1812 se decretó el cierre de la reducción y se autorizó a que en sus tierras se fundara la actual ciudad de Quilmes, que es de 1812, la actual ciudad de Quilmes. Sí. Uno más, Dale nomás. ¿le parece? Esta es un poco más complicada. A quizá. ver. El alfajor del conurbano. No sé. Jorgito, no es Jorgito. No, tiene Sí. que tener un nombre Sí, nativo. sí. ¿Cuál es el alfajor del conurbano bonaerense? Fantoche. No, Fantoche tampoco. no. No sé. A ver. Guaymallén. Sí, claro. Uno muy conocido. Se lo suele nombrar como el alfajor del conurbano. Guaymallén es una empresa argentina fundada por Ulpiano Fernández en 1945 y es pionera en la industrialización de alfajores. La empresa comenzó a fabricar productos semiartesanales y poco a poco logró ir automatizando el proceso de producción sin descuidar la mano de obra local. En 2015, Guaymallén producía 2 millones de alfajores diarios. Bien, ahora, la palabra Guaymallén o Guaymallén es de origen huarpe. Los huarpes habitaban la región de Cuyo. Guaymallén es una palabra compuesta. Guay significa lugar y Mallín o Mallén significa ciénaga, o sea, lugar de ciénagas. Hay documentos de la época de la conquista que referencian que la zona del actual departamento del Gran Mendoza, que lleva ese nombre, o sea, Guaymallén, era un lugar de ciénagas que recibía las aguas de las primeras estivaciones andinas de esa región y se formaba una ciénaga. De ahí deriva el nombre Guaymallén, que es el nombre de este departamento del Gran Mendoza, y es el nombre que toma la empresa para nombrar a estos famosos alfajores, que incluso tienen un precio popular, podríamos decir que eso también lo caracteriza. Bien, desde la fundación de Mendoza en 1561 hasta la creación del virreinato en 1776, Guaymallén, como suburbio de Mendoza, pertenecía a la Capitanía de Chile, no pertenecía al virreinato del Río de la Plata. Cosa de indios. ¿Hay más palabras? No, te hace una referencia acá a la zona. Sí, vamos a hacer una referencia sobre siguiendo con esta crónica sobre algunas palabras de origen nativo, pero vamos a ver. centrarnos en topónimos de nombres propios de localidades de nuestra región. Digamos que no el más importante, pero el más cercano es Carcarañá. Claro, ahí está. La palabra proviene del guaraní Caracarañá, que significa carancho diablo. Mira. Nombre que daban los nativos a cierta ave carroñera de la región. Sí. La denominación del río deriva de Carcaraes, que era el nombre de una parcialidad de guaraníes que habitaban sus riberas. O sea, los Carcaraes eran un grupo de guaraníes que habitaban las riberas en la desembocadura del Paraná. El Carcarañá en el Paraná. Claro, primero están los Carcará y después está el río Carcarañá y después vendrá la ciudad. Exactamente, esa es la línea de alguna manera que va marcando estos topónimos. Los nativos fueron encomendados y reducidos. Al igual, ¿se acuerdan que los Quilmes? La encomienda se entregaban los indios para que trabajen para los españoles, y también reducidos en reducciones, y en el siglo XVI se produjo esto y luego desaparecen
en la historia, sí, o de la historia. De alguna manera, el decir desaparecer, en definitiva, no es lo correcto, porque seguramente también la sangre de estos nativos se mestizó, se mezcló también con los criollos. Y para tener en cuenta, el Carcarañá lleva este nombre a partir de la confluencia de dos ríos, que se da en la provincia de Córdoba. Río Tercero, Río Cuarto, originan el Carcarañá. Bien. Primero no es el Talamuchita, como le llaman. Exactamente. Tanto el Río Tercero como el Río Cuarto tienen nombres de pueblos originarios. El Río Tercero, el nombre, tal como vos lo dijiste, es Talamuchita, que es posteriormente una deformación de este nombre, es el que da origen a la palabra Calamuchita. Hay quienes plantean que el nombre surge de la unión de la palabra cala, que en quichua significa sierra, y molle, nombre de unos árboles que predominaban en la zona de la cuenca alta del río, o sea, un nombre compuesto. Otros inclinan por suponer que el nombre Talamochita derivaría de la unión de los nombres de dos árboles, los talas y los molles. Esto sería el Río Tercero, mientras que el Río Cuarto, hay que decir que los comechingones, que también era un pueblo, una cultura de las sierras centrales de la región cordobesa, que eran nativos habitantes precisamente de esta zona, lo denominaban Chocancharaba o Chocancharagua al Río Cuarto. Y tal denominación fue recuperada a finales del siglo XX, o sea que durante siglos desaparece y a finales del siglo XX recupera este nombre, a tal punto que si vos lo googleás, te aparece Río Cuarto, Río Tercero, con su nombre originario. Me gusta más, porque Río Cuarto, Río Tercero, Río Primero, Río Segundo, no tiene. ¿Te acordás cuando habíamos hablado de la importancia gracia de poner los nombres, los topónimos nativos? Sí. Bueno, de no ahí... tiene gracia. Río Primero, Río Segundo, Río Tercero, Río Cuarto, número le ponían el número. Y lo que pasa es que los simplificaron para, qué sé yo, para una cuestión geográfica, para tenerlos en cuenta a partir de eso. Pero los nombres originarios siempre tienen otro significado. Totoras, bien, como vos dijiste, la localidad de Totoras. Sabemos que la totora es un tipo de planta parecida al junco que crece en la ribera de las lagunas. La palabra proviene del quichua tutura. Fíjense cómo los quichua, la lengua quichua, esta lengua del estado incaico, cómo llegó incluso hasta esta zona. Claro, mirá vos. A tal punto que Totoras, tutura, palabra de origen quichua. Y después está el grupo musical, si querés, los Totoras. Ahí está, bueno, ahí tenemos un grupo musical también. Sí. Otra palabra, timbúes. Claro. Localidad también de esa misma zona, timbúes. Los timbúes era el nombre genérico que los guaraníes daban a los pueblos que se horadaban la nariz. ¿Cómo es? Lo mismo que el piercing, podríamos decir. Claro. Hoy en día, horadarse la nariz, supongo que ellos se pasaban algún hueso, esta cosa que hemos visto mucho en los nativos. Bueno, timbúes para los guaraníes eran los pueblos que se horadaban la nariz. Los timbúes habitaron la región de la desembocadura del río Carcarañá y el Coronda en el Paraná, esa región que estamos referenciando. Bien. Y derivado de esto, también Coronda. Sí, a ver. Los corondas fueron un pueblo indígena del grupo de los chanatimbúes, o sea, pariente de los timbúes, que habitó el centro-sur de la provincia de Santa Fe sobre el río Paraná y en torno a la laguna Coronda. Sus descendientes actuales viven en la localidad precisamente que lleva ese nombre, en el departamento San Jerónimo. Entonces tenemos Carcarañá, Totoras, timbúes, Coronda, en nuestra región, en nuestra zona. Algo más muy breve. También tenemos aviones argentinos que llevan nombres de pueblos originarios. El Pampa. Bien. ¿El Pucará? El Pucará. También. El Pucará. El Pulqui. Sí. Recordemos aquel avión a reacción diseñado y construido por el en Argentina hacia 1947, que fue el primer avión de este tipo en fabricarse en Latinoamérica, o sea, un avión a reacción, y el noveno en todo el mundo, el Pulqui. ¿Qué era Pulqui? A ver, ¿dónde viene Pulqui? Bien. Te maté. No, lo tenés. El proyecto nace en 1946, como bien dijiste, por iniciativa del entonces presidente Juan Domingo Perón, y en idioma mapuche, Pulqui significa flecha. Ahí está. Bien, ahí Perón está puede elegir ahí. Pulqui, el nombre. flecha.
Y otro proyecto que no terminó A ver. cuajando, digamos, otro avión que era el Ñancú. Ah, no, ni Bien. idea, nunca lo había escuchado nombrar. Fue un avión de caza y escolta diseñado en 1946 por un ingeniero italiano contratado también por Juan Domingo Perón. Seguro que era amigo de Mussolini. Seguramente. Pero bueno, no importa. Es muy probable, o ¿Qué va sea, a hacer? para la historiografía antiperonista seguramente. Le va a gustar. El avión estaba pensado para la escolta de bombarderos cuatrimotores estratégicos Avro Lincoln, de los que disponía la Fuerza Aérea Argentina en aquellos años. Era Mirá como vos. una escolta. Nunca el lo había Ñancú. sentido nombrar. Ñancú. El Ñancú. Ajá. Suena como los personajes de Paturuzú. Está. Ay, ahí algo. Bien, en general. Bien. Fue el avión a pistón más rápido del mundo. Mirá vos. Llegando a los 740 kilómetros por hora, el Ñancú. Ñancú es la denominación mapuche de una variedad de aguilucho oriundo de la Patagonia. Era un aguilucho. Ahí está, digamos. flecha, el pulqui, Ñancú, ¿Y aguilucho. Pucará qué es? Pucará, bien. Eso. Es un avión de ataque turbohélice, ahí nos define Sí, un poco hélice, bien. Pucará ese. significa en quichua fortaleza Bueno. y es una referencia a las fortificaciones de los pueblos originarios andinos. Recordemos ya el Pucará de Tilcara. Claro. Ahí está, Pucará de Tilcara, Pucará fortaleza, ya que el avión puede cargar gran cantidad de armamentos de diferentes tipos. O sea, Bueno. el Pucará lo podés, puede llevar ametralladoras, cañones, misiles aire-tierra, o sea, que puede llevar variedades de armamento. A modo de cierre, Pará, más sí, o menos, si lo tenés, ¿de qué año data? 1970 el Pucará. Es posterior A principios de los 70 es el Pucará que se fabrica en la fábrica militar de aviones Argentina. Bien. Sí. Hay que hacer otro avión, Y no sí, sé. no sé si de guerra, No, bueno, no sé. pero bueno, a modo de cierre, Sí. bien, digamos que además de las varias palabras que acabamos de referenciar, ¿no? Que tienen que ver con nombre de provincias, de marcas de productos, de topónimos regionales, existen innumerables palabras de origen nativo que constituyen nuestra cultura. Tratamos de dar cuenta de eso. A ver. Al igual que la sangre, que no ha desaparecido, sino que se ha mezclado con la europea e incluso con la africana, la cultura de nuestros pueblos originarios forma parte, manifiesta o subyacente de nuestra realidad social, de lo cotidiano, enriqueciéndola y otorgándole inflexiones que nos definen como pueblo culturalmente mestizo.